Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya llegamos a la semana número 9 de nuestro curso de legislación en salud y pues es momento de realizar un repaso sobre todos los temas que hemos revisado desde el principio de nuestro curso, cómo hemos ido avanzando, cómo los podemos relacionar y pues reflexionar acerca de su conveniencia, de las herramientas que a partir de estos temas podemos o pueden ustedes, mejor dicho, como profesionales de la salud, conservar en su vida profesional y ser mejores profesionales. Denme un segundo. Listo, parece que cuando uno empieza a grabar se pone toda la avenida de acuerdo para hacer ruido. Bueno, entonces, como les decía, bueno, pues aquí de entrada yo les puse el meme, ¿no? Que ustedes cuando nosotros como docentes les decimos, a ver, dime tu nombre, cuántos años tienes, por qué elegiste esta carrera, trabajas, cuáles son tus hobbies, etcétera, etcétera, y ustedes dicen, ay, cada clase es lo mismo, cada clase lo tengo que repetir. Pero, ¿cuál es la finalidad de nosotros de realizar este tipo de preguntas? Pues, primero que nada, conocerlos, saber más de ustedes. El hecho de que yo les pregunte por qué eligieron la carrera, ya sea licenciatura en enfermería o licenciatura en fisioterapia, para mí es muy interesante porque ya cumplí 3 años dando clases con Unitec, muy orgullosa de que me hayan dado esta oportunidad y muy agradecida porque me encanta darles esta clase. Pero, ¿a qué voy con el tiempo? A que cuatrimestre con cuatrimestre, diferentes alumnos, diferentes grupos, diferentes campus, pero todos coinciden siempre en que eligen su carrera en enfermería y en fisioterapia por varias razones. Una, la mayoría de las veces también es un tema personal. ¿A qué me refiero con un tema personal? Pues que vivieron alguna experiencia, ya sea propia, con algún familiar, con algún amigo, con alguien cercano, que les hizo ver cuál es el trato, y ya sea de manera positiva o negativa, o sea, porque lo trataron bien o porque lo trataron mal, ustedes se motivaron de esa manera para estudiar esta carrera, para elegir esta vocación. ¿Cuál es otra de las razones en las que ustedes siempre coinciden? Porque es una carrera muy humanitaria y porque me gusta ayudar y porque quiero mejorar la calidad de vida de las personas. Y esa es en el que siempre me gusta centrarme. A partir de los conocimientos que pudimos adquirir durante este curso, pues nos damos cuenta que no solo es aprender a lo mejor aplicar bien una inyección, no solo es aprender a realizar una curación, un curetaje adecuadamente, no solo es aprender a realizar una rehabilitación adecuada conforme a los conocimientos adquiridos a partir de conocer el cuerpo, conocer los músculos, etcétera, etcétera. No solo es eso, sino que también debemos de cuidar esta otra parte de la cual como profesionales de la salud, y ustedes lo vieron, pues muchas veces se sienten ajenos, muchas veces dicen, pues legislación en salud, yo qué tengo que ver con el derecho, leyes, artículos, guácala que flojera, pura lectura. Y no, o sea, al final del día pudimos observar y reflexionar que todos estos temas tienen mucho, pero mucho que ver, y que si los aplican todos los días como profesionales de la salud, pues realmente van a poder marcar una diferencia en la forma en la que brindan el servicio y mejorar la calidad. Y de esa forma, y ya sin mayor preámbulo, pues es importante que revisemos el tema de la semana, bueno, que recordemos, mejor dicho, el tema de la semana número 1.
En la semana número 1, pues revisamos los derechos humanos. Vimos el video, recuerden que deben de repasar el video para efectos de su examen final, eh, sobre qué son los derechos humanos. Y a mí me encantaría tenerlos presenciales y podérselos preguntar de viva voz si ustedes saben qué son los derechos humanos y a partir de ello empezar a empezar a poder desmenuzar el tema. Primero que nada, pues como habíamos platicado, escuchamos mucho sobre derechos humanos en la tele, en las noticias, en redes sociales. Hoy por hoy, lamentablemente, en nuestro país se vive un tema de inseguridad grave, donde principalmente mujeres y niños son violentados. También los hombres, no está de más, pero no se ha dado esa cobertura mediática para poder visualizar también el peligro que corren los hombres. ¿Por qué? Pues porque también existe el secuestro express, en donde nada más, pues literal, los secuestran, los llevan a los cajeros para sacar todo el dinero de sus tarjetas y los sueltan, ¿no? Y pues muchas veces pues ya los hombres no denuncian. ¿Por qué? Pues porque es un procedimiento largo, porque saben que no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general manejamos todo este tema de derechos humanos y lo relacionamos con el tema de inseguridad. Pero a mí me gusta mucho ponerles esa lectura del Instituto Belisario Domínguez, eh, misma que, o sea, investigación que fue originada a partir de la discusión que se iba a realizar de la Guardia Nacional en 2018. ¿Y qué vemos aquí? Pues bueno, lo que ellos esperaban que surgiera como resultado de esa investigación era demostrar la negligencia y la mala práctica de tanto de instituciones, bueno, sí, de instituciones como la Sedena, la CEMAR, el Ejército en general, para no sacarlos a las calles, ¿no? Que era el tema de la Guardia Nacional. Pero sorpresivamente, una de las conclusiones que resultó y que no esperaban es que la mayoría de las quejas por violación a los derechos humanos es en contra de profesionales de la salud, particularmente el IMSS, posteriormente el ISSSTE y anteriormente el Seguro Popular o INSABI. Y entonces aquí es donde nosotros debemos de tomar atención sobre esto y como les comentaba, no solo es conocer sobre los derechos humanos, sino que también es respetarlos, promoverlos, comunicarlos, compartirlos, fomentarlos para que estos sean respetados por los profesionales de salud que están a nuestro alrededor, por nuestra familia, por nuestra comunidad, entre nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y revisar que pues a lo mejor un tema de tortura que asociamos con la inseguridad y que decimos, bueno, es que torturas, pues los sicarios, ¿no? Y no, revisamos también ahí los videos donde tortura y falta la dignidad, pues es relacionada muy comúnmente con el tema de las salas, se me fue el nombre, el tema de obstetricia, donde al momento del parto natural y demás, pues las mamás son violentadas, las mamás son agredidas, tanto física como psicológicamente. Maestra, ¿cómo física? No les pegan. No, no les pegan, pero recuerden que muchos de los testimonios, tanto de los videos como testimonios propios que ha habido entre ustedes como estudiantes que ya son mamis, pues refieren a que los doctores, los pasantes, enfermeras, etcétera, quien esté, pues muchas veces practican tacto sin cuidado, sin saber que a lo mejor se le hicieron hace 2 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa también es una tortura física, ¿no? Y bueno, pues ahí debemos de recordar que deben de repasar los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen que ver con la salud. Son más,
Son 33 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero los que tienen que ver con la salud son estos. También debemos de recordar el tema del derecho a la salud, que establece tanto el artículo 4 constitucional como el artículo 6 de la Ley General de Salud. Y el artículo 4 constitucional, pues ya sabemos que protege y trata de garantizar el tema de el acceso a los derechos de la salud, y sin embargo, pues hoy por hoy es un tema que no se ha logrado. En el artículo 6 de la Ley General de la Salud, ahí solamente recordar que había una reforma con la cual se buscaba pues ya proteger este derecho y que cualquier urgencia fuera atendida sin importar si el paciente tiene seguridad social o si corresponde a esa clínica en particular. Lamentablemente, pues esa reforma solo se aprobó en el Senado y debemos de recordar que debe estar aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para que pueda surtir efectos. También revisamos por parte de la CONAMED pues, las cartas, ¿no?, de los derechos y los deberes de los pacientes. Así como tienen derechos, también tienen deberes y es importante que ustedes los conozcan para no violentarlos. Y bueno, el tema de la lectura, que también sugiero que les den un repaso. ¿Qué otro tema vimos? Bueno, en la semana número 2 ya nos fuimos un poquito al tema internacional. ¿Qué pasa a nivel internacional? Bueno, pues sabemos que existen organismos internacionales que se dedican a promover y proteger el tema de la salud. ¿Qué hacen estos organismos internacionales? Lo que hacen es poner el piso, digamos, a partir del cual todos los países deben de estar. Es decir, si la OMS dice mínimo, todos deben de tener esto. Entonces, cada uno de los países, cada una de las naciones debe de trabajar sus políticas públicas y sus leyes enfocadas a lograr ese mínimo que establecen los organismos e instituciones internacionales. Sin embargo, ¿qué pasa? Debemos de recordar que estos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo único que pueden realizar es recomendaciones. Pueden decir, mira, yo te propongo este programa que va enfocado a disminuir la mortalidad materno-infantil. Y como nación, pues podemos decir, sí, me parece muy bien y lo podemos adecuar y demás. Y es el Estado, el país, el gobierno de cada nación el que decide si lo implementa o no lo implementa. Entonces, por ahí, por ejemplo, pues una de las preguntas era, ¿tú crees que funciona o no funcionan estos organismos internacionales en México? Algunos decían que sí, algunos decían que no, y no es que una u otra respuesta sea correcta, es que parcialmente funcionan, pero al final del día podría interpretarse que no hay resultados por parte de esos organismos, porque como tal, pues el país no implementa las políticas o las estrategias que le son recomendadas. Entonces, pues parcialmente sí y parcialmente no. También, ¿qué revisamos? Pues revisamos la legislación a nivel nacional, donde se establece pues que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los tratados internacionales, los derechos humanos. Ahí por ahí el tema 15 en materia de pues, las personas que son detenidas por algún delito, habla sobre las extradiciones. El artículo 76 que habla de la facultad exclusiva del Senado de la República de ratificar los tratados internacionales. Por ahí había dudas en el examen y decían, oiga maestra, es que yo sí lo puse bien porque el presidente es el que ratifica los tratados internacionales, o maestra, yo sí lo puse bien porque el Senado es el que celebra los tratados internacionales. No. Recuerden que en las palabras hay una gran diferencia. Una cosa es ratificar y la otra es celebrar.
¿quién celebra los tratados internacionales? El presidente de la República. El presidente de la República puede decir, a mí me parece genial ese tratado internacional que se quiere implementar entre esta y esta nación. Y yo lo quiero celebrar. Esa es facultad del presidente y lo puede hacer. Entonces, podemos estar adheridos a un tratado internacional por medio de la celebración del presidente, pero eso no quiere decir que surta efectos. ¿Cuándo surte efectos? Cuando el Senado de la República lo ratifica. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un control entre poderes. Entonces, puede ser que el presidente no tenga buenas intenciones y se ponga a celebrar tratados que pueden afectar a nuestra nación. ¿Cómo pueden afectar? Pues a lo mejor afectan en un tema en donde, denme un segundo. Afecta en un tema, puede ser económico. Entonces, aquí en materia económica, pues puede ser que la celebración del tratado no sea bondadoso con a lo mejor el sector agrícola de nuestro país. Y entonces, al afectar, pues imagínense, si solo el presidente pudiera celebrar y entonces empezar a surtir efectos, no habría un control entre poderes y el sector agrícola en ese caso quedaría indefenso. ¿Qué pasa con la facultad exclusiva del Senado de ratificar? Precisamente el Senado va a ser el responsable de revisar si este tratado que el presidente celebra es favorable o no para la nación en general. Y entonces, una vez que el Senado de la República lo ratifica, empieza a surtir efectos. Y bueno, el artículo 133 de la Constitución, que establece que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, pues ninguna ley, ningún reglamento debe de estar por encima de ellos. Y recuerden revisar la lectura de la ley de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, en la semana 3, revisamos ya algunos artículos particulares relacionados con el tema de la salud en nuestro país. Ay, perdón, ahí está tardando un poquito en cargar. Pero bueno, pues de manera rápida vimos que está el artículo 4 que garantiza el acceso a la salud, el artículo 2 que garantiza el acceso a la salud en comunidades indígenas, el artículo 3 que garantiza la educación sexual, reproductiva y los estilos de vida saludables, el artículo 18 que en teoría garantiza el derecho a la salud en las cárceles y el artículo 73 que establece la facultad del Congreso de la Unión, que recuerden que está compuesto por Cámara de Diputados y de Senadores, para legislar en materia de salubridad general. Para mí es muy sencillo el tema y se los pongo así para que ustedes puedan tener precisamente esta visión de al momento de revisar su examen final. ¿Por qué? Porque muchas veces confunden los artículos, pero les digo, no hay más. O sea, si yo les pongo un caso donde a lo mejor una mujer indígena le prohibieron asistir al médico por usos y costumbres, pues ¿cuál es el artículo que va a aplicar? Pues no es un tema de educación sexual, no es un tema de salud en cárceles, no es un tema de legislación, y entonces podría quedar entre el artículo 4 y el artículo 2 del acceso a la salud, pero si estoy hablando de una mujer indígena, pues tiene que ver directamente con las autoridades de la comunidad indígena, quienes están obligadas a garantizar el acceso a la salud. Si esto lo prohíben, pues entonces ya están incurriendo ahí en un tema.
Entonces, denle una revisión. Si tienen alguna duda, pues recuerden enviarme un mensaje porque no me mandan mensajes y luego pues vienen las dudas, ¿no? Al momento. ¿Qué revisamos en la semana número 4? En la semana número 4 revisamos el tema del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis, un pequeño paréntesis, porque estoy revisando sus entregables finales. Esta es la primera vez que hago ese tipo de entregable. Bueno, ustedes, esta generación, eh, están haciendo actividades nuevas. Había yo estado haciendo otro tipo de foros. En esta ocasión se me ocurrió que trabajaran con noticias y la verdad es que creo que funcionó muy bien porque les permite a ustedes tener esa visión del día a día, o sea, del tema ordinario, donde volvemos a lo mismo. Vemos esos temas ajenos a los profesionales de la salud, vemos esos temas ajenos a un hospital, a una clínica maestra, cómo se le ocurre que pueda ocurrir tortura, que pueda ocurrir maltrato, que pueda ocurrir esto, lo otro, aquello en un hospital, si ahí se salvan vidas. Y bueno, pues a partir de las noticias, ustedes pudieron visualizar cuál es lamentablemente la realidad que se vive todos los días en el Sistema Nacional de Salud. Llámese un hospital particular, una clínica particular, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese INSABI. Hoy por hoy es un grave problema el que se vive en el Sistema Nacional de Salud en torno a la falta de respeto de los derechos humanos. Entonces, como les decía, bueno, este es el primer cuatrimestre, después de 3 años que llevo dando clases, es el primer cuatrimestre que llevo el foro de esta manera, los dos foros en con temas de noticias, y la verdad es que considero que funcionó muy bien. A partir de ello, pues también se me ocurrió un nuevo tipo de entregable en el cual pues yo les pedí que en esta ocasión ustedes realizaran un programa de trabajo. Obviamente pues no va a ser todo lo que tiene un programa nacional de desarrollo ni un programa nacional de salud, pero sí de manera muy específica pues les pedí un eje rector, un objetivo general, objetivos específicos, líneas de acción y sus conclusiones, pero sobre todo pues dónde se imaginan que ustedes estarían aplicando ese programa de trabajo. Me han puesto presidencias municipales, gobernadores, directores de hospitales, promotoras de la salud en escuelas, y la verdad es que cada una de sus ideas ha sido para mí muy gratificante porque veo que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien y se los he retroalimentado en sus trabajos. Me da mucho gusto que piensen así y solo los conmino, los exhorto a que sigan trabajando por eso, a que si realmente a ustedes les llama a hacer algo así, pues lo hagan. Y como les decía, los directores de los hospitales, los secretarios de salud, etcétera, etcétera, no somos abogados, no son economistas, no son sociólogos, son profesionales de la salud que llegan ahí y que precisamente pues necesitan a lo mejor también de esa capacitación, de esa parte administrativa, pero sobre todo pues necesitan no perder el objetivo que tienen en mente, ¿no? Que es pues que es una carrera humanitaria, que a pesar de las carencias que puede tener el Sistema Nacional de Salud, pues siempre hay que buscar la manera de hacer bien las cosas. Yo creo que, como les digo, a lo mejor si una puerta se cierra, hay que tocar 8,000 puertas más hasta que una funcione y se pueda lograr el objetivo. Entonces, pues sí, sabemos que hay muchas carencias en materia de presupuesto del gobierno, pero pues hay que buscar las formas, hay que buscar las maneras, hay que buscar la motivación, los incentivos para los trabajadores, para todos. Entonces me da mucho gusto, sigo calificando sus trabajos, pero lo que llevo calificado, la verdad es que
para mí ha sido, eh, pues me ha dado mucho gusto, me ha dado mucho gusto el entusiasmo que le han puesto a sus entregables. Entonces, los felicito mucho, la verdad. Y una vez que hice este paréntesis, eh, revisamos el tema de la semana número 4, donde sabemos que hay un Plan Nacional de Desarrollo que está legislado en el artículo 26 de la Constitución, donde tenemos instituciones como el Coneval, como el INEGI, que arrojan cifras, que arrojan estudios, que arrojan encuestas, que nos ayudan a planear de mejor manera para saber cuáles son las necesidades de la población en general, cuál es su percepción en materia de seguridad, si tienen agua, si tienen drenaje, si tienen luz, si tienen piso firme o no, y de esa forma pues poder implementar las políticas públicas necesarias para la realidad de nuestra población. Una vez que el presidente tiene el Plan Nacional de Desarrollo, pues todas las secretarías, todo el gabinete va a empezar a realizar su plan nacional, bueno, en este caso el Plan Nacional de Salud, o bien el plan sectorial de cada una de las secretarías, mismo que pues también se va a valer de una evaluación que realice en el momento actual en el que se encuentra la secretaría competente y a partir de ello pues va a ordenar sus ejes rectores, sus objetivos, sus líneas de acción, pero siempre en el mismo camino que se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces recuerden hacer también ahí una revisión de los artículos, de la lección en general. Y pasamos a la semana número 5. En la semana número 5, pues vamos a ver que está la Secretaría de Salud como la autoridad rectora del Sistema Nacional de Salud, que tiene ciertas facultades, pero que también hay facultades que va a delegar en las Secretarías de Salud de cada uno de los estados. ¿Por qué? Pues porque, como mencionábamos, no van a ser las mismas enfermedades que broten en Monterrey a las que broten en Chiapas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en Monterrey les dan golpes de calor y tienen enfermedades relacionadas con el estómago por la comida, enfermedades diarreicas, deshidrataciones, etcétera. Y a lo mejor en Chiapas, pues a lo mejor ahí en Chiapas o en Guerrero hay un tema más de acumulación de agua y entonces hay que ejecutar más programas relacionados con el dengue, con los mosquitos. Eh, por ejemplo, el tema no es lo mismo llegar a un hospital en Nuevo León, que está un poquito más comunicado, que llegar a un hospital en Chiapas, donde pues de un municipio a otro en carro no te llevas menos de 3 horas y si es una emergencia pues ya no llegaste. Entonces, es por eso que cada una de las secretarías de salud de las entidades federativas, pues también tiene ciertas facultades delegadas para que cada uno implemente sus programas de salud conforme a la realidad de su estado. Tenemos otras secretarías que también se refieren a la salud, como la Semarnat y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por ahí hubo un entregable que se refirió a la salud de los trabajadores y a la promoción de la salud para que ellos se encuentren bien. Tenía que ver con un tema de balatas y pues de todo lo que respiran y las enfermedades pulmonares que pueden desarrollar si no tienen un buen cuidado. Entonces, pues ahí vemos que no solo la Secretaría de Salud tiene que ver con la salud de la población en general, sino que también hay otras autoridades. Revisamos otras leyes, revisamos reglamentos, normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica y revisamos dos comisiones en particular, la CONAMED y la COFEPRIS. La CONAMED, que es una institución que debemos de recordar, que va, como su nombre lo indica, va a buscar el arbitraje entre el paciente o los familiares del paciente y el equipo médico que haya atendido al paciente en caso de que haya algún tema de sospecha de negligencia, de dolo, de impericia,
etcétera, etcétera. Una mala atención, una mala práctica, pues los va a llevar a la CONAMED en caso de que les recomiende ir a la CONAMED. Como lo revisamos, de qué depende que vayan a la CONAMED o al Ministerio Público o metan una demanda civil, pues ahí depende de quién los está asesorando. También revisamos la COFEPRIS, que puede revisar pues desde cigarros piratas hasta medicamentos caducos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí también hay que darle una revisión. ¿Qué vimos en la semana número 6? En la semana número 6 vimos el tema profesional. No basta con que yo quiera ser enfermera, no basta con que yo quiera ser fisioterapeuta para que yo pueda empezar a implementar ciertos tratamientos. Yo no puedo decir, es que yo toda la vida vi a mi mamá hacer o trabajar y ella me enseñó y entonces yo ya sé y voy a pedir trabajo a una clínica y me lo tienen que dar. Pues no, porque no hay un papel que avale que yo tengo realmente esos conocimientos. Entonces, eso nos dice la Constitución. Tú puedes dedicarte al oficio o profesión que tú quieras, siempre y cuando cumplas con las certificaciones que las leyes piden. Vimos también que está la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, particularmente el artículo 123, que habla de los derechos laborales, el inciso A de los derechos laborales de las personas que trabajan con particulares, por ejemplo, el Hospital Ángeles, el Hospital ABC, cualquier hospital particular, y el inciso B, que habla de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, que ahí ya son las clínicas y hospitales del Estado, excepto los del IMSS, porque recuerden que los que trabajan para el IMSS, pues también les dan IMSS. Tenemos la Ley General de Salud, ahí me equivoqué, perdón, puse LFS, pero es Ley General de Salud, donde los artículos 78 y 79 nos hablan de una certificación para poder ejercer mi carrera. Recuerden que ahí vimos, como les decía, no todas las profesiones están involucradas en la Ley General de Salud porque pues sería imposible enumerar todas. Entonces aquí en este caso solo aparece la enfermería y también como les comentaba, no es que yo no quiera revisar temas de fisioterapia, pero a pesar de que es una carrera que ya lleva muchos años en nuestro país, pues hoy por hoy son muy pocos los casos, son muy pocos los en legislación donde aparece de manera específica su carrera, su profesión como tal, pero como les digo, no quiere decir que no estén regulados, sino que la Ley General de Salud se refiere a todos como profesionales de la salud. Y finalmente, pues tenemos las causas de suspensión temporal o las causas de cesación laboral establecidas tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del ISSSTE, que también les recomiendo den una revisión. ¿Qué vimos en la semana número 7? En la semana número 7 ya vimos los tipos de responsabilidades civil, penal y administrativa. Les recomiendo que revisen los videos porque pues de esa manera ustedes también, además del contenido, pueden revisar un poquito más a qué se refiere cada una. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que la responsabilidad civil se puede es una demanda que se va a meter en materia civil ante un juez y ahí se va a definir una pena, no es una pena, es el resarcimiento del daño, o bien o que se lo pague o que lo deje como estaba. Maestra, ¿y cómo lo va a dejar como estaba? Bueno, a lo mejor hicieron una mala rinoplastía y tienen que hacerla bien. En materia penal, no, en materia penal son delitos. Entonces, en materia penal, pues ya tiene que ver con un tema de cárcel. Bueno, de cárcel y hasta de pérdida de la cédula profesional, ¿no? Recuerden que vimos los delitos especiales. ¿Cuáles son los delitos especiales? Son todos aquellos que no están contenidos en el Código Penal. Entonces, si no está en el Código Penal, es un delito especial. Por ahí también les puse un listado de delitos especiales que vienen en la Ley General de Salud,
que tiene que ver con el tráfico de órganos, el tráfico de sangre y sus componentes, con la mala atención de un paciente, etcétera, etcétera. Entonces recuerden revisar los artículos para poder tener conocimiento de cada uno de ellos. ¿Qué vimos en la semana número 8? En la semana número 8 ya vimos otro tipo de aspectos regulatorios, un tema de certificación, de formación profesional y ámbito de competencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, durante la semana 8 en el contenido podemos observar que para que mi profesión se pueda decir que es una profesión, pues debe de tener un programa de estudios que sea actualizado. Vimos que hay dos ámbitos, el formal y el sociológico, pero pues las carreras tienen que cumplir con esto porque si no, pues no se pueden llamar profesiones como tal. Entonces, eh, de esa manera podemos revisar cómo, cómo es que se consideran profesiones. Y pues ya para finalizar, obviamente en nuestra semana 9 nada más es un repaso. Les recomiendo que revisen por ahí todo, si tienen dudas, si tienen comentarios, este es el momento para que puedan ustedes estar preparados para su examen final que se va a aplicar del lunes 21 al sábado 26 de noviembre. Después de eso no hay tiempo extemporáneo. Entonces sean muy cuidadosos. Su test final vale 20 puntos. Si ustedes pierden esos 20 puntos, pues puede estar entre la diferencia de aprobar la materia o no. Entonces, revísenlo, no se queden como los memes. Dice, ya cuando el profe entrega la hoja del examen, por favor, Diosito, ayúdame. No, chicos, estudien. La materia es muy sencilla, ustedes lo pudieron revisar. La materia tiene todo que ver con nuestra vida, bueno, con su vida profesional como profesionales de la salud. Entonces, no solo lo dejen ahí, realmente tengan estos conocimientos en su mente, en su vida cotidiana. No es una cuestión de aprenderse los artículos, sino es una cuestión de entender cómo debe de funcionar para que ustedes tengan una práctica con ética y profesionalismo. Y pues ahí, ¿no? Ah, pero en la clase, guau, guau, tengo hambre, mire este meme, nomás vine por la asistencia, ya vámonos, eso ni lo vamos a usar en la vida, sí lo van a usar mucho. La maestra lo ha bien cagado, puede ser que sí. Pero bueno, entonces revísenlo por favor. Y en la semana número 10, ya que esté disponible su semana número 10 la siguiente semana, vamos a revisar estos últimos conceptos que tienen que ver con el acto médico, la mala praxis, el error médico, negligencia, impericia temeraria y dolo. El acto médico, pues, es el conjunto de acciones. ¿Qué quiere decir? Pues qué técnica, que tengo capacitación, qué lugar, solicitud, ética, etcétera. Conjunto de acciones bien hechas para poder realizar un procedimiento. Van a revisar que en la malpraxis hubo culpa, que el error médico hay un factor ajeno que pues me hizo tener algún tema, ¿no? Un error médico puede ser que a lo mejor ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Una radiografía no estuvo bien, un estudio no salió bien y entonces yo di un mal diagnóstico, pero fue ajeno a mi práctica. Negligencia, pues es totalmente un descuido. La impericia es la falta de capacidad. Y la impericia temeraria es la falta de incapacidad, pero que aún así yo asumo los riesgos y pues obviamente no lo puedes hacer, ¿no? Todavía tienes la preparación necesaria, no puedes estar poniendo en riesgo la salud del paciente. No es que tú te arriesgues y que digas, ay, lo voy a intentar. No, es que además estás arriesgando la salud del paciente. Y el dolo, pues es el daño consciente, ¿no? Que lo hacen con toda la intención a pesar de saber la situación. Obviamente todos estos conceptos los vamos a revisar de manera más puntual en la semana número 10, también en su podcast. Y ya para finalizar, les deseo mucho éxito en este test final y no sean como José. Ese José, hoy tienes que empezar a estudiar, pero voltean y dicen, por suerte no me llamo José.
Entonces no sean como José, pónganse a estudiar, no lo pongan al final, por favor, no lo dejen al final. Yo sé que es complicado, pero les apuesto que se les va la vida en redes sociales, se les va la vida en TikTok. Y créanme, o sea, con media hora, una hora que ustedes dediquen a sus materias, pues les va a ir mejor y van a estar mejor preparados. Entonces, muchas gracias por su atención, les deseo mucho éxito en su test final y cualquier duda o comentario, pues ya saben que me pueden enviar un mensaje. Saludos.